Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y ya estamos aquí con un pedazo de periodista y mejor amigo todavía, Carlos de Prada, reconocido periodista ambiental. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? Por allí. Bueno, pues encantado de tener pues a un tío como tú que, bueno, he dicho reconocido periodista ambiental, bueno, director de Hogares Sin Tóxicos, presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, o FODESAM. Yo creo que has hablado en todos los medios de comunicación nacionales y algunos internacionales, Televisión Española, en la COPE, en 4, en la Sexta, en Antena 3. Tienes un montón de premios, el Premio Global 500 de Naciones Unidas, el Premio Internacional Vida Sana, el Premio Nacional de Medio Ambiente. Podríamos estar un ratico aquí hablando de tus reconocimientos. Entonces, desde este punto de vista, es muy interesante empezar preguntándote por qué un periodista ambiental tan importante como tú, desde hace años, se ha centrado casi exclusivamente, y a lo mejor en los últimos años, diría que incluso exclusivamente, en el tema de la contaminación provocada por sustancias tóxicas artificiales. ¿Por qué este empeño tan potente? Bueno, porque era un tema desatendido. Y al mismo tiempo, bueno, se habla mucho de otros problemas ambientales, por ejemplo, del cambio climático, que es muy importante, desde luego. Se habla a veces también de la pérdida de diversidad biológica. En realidad todos los problemas son uno solo, ¿no? Pero entre todos esos problemas, yo veía, como decía antes, que había uno especialmente desatendido, Ujú. que era el de la contaminación química. Y es una paradoja, porque precisamente se atribuye al tema de la contaminación química, singularmente el tema de los pesticidas, lo que es el origen del ecologismo moderno, con la Ajá. publicación del famoso libro de Rachel Carson en 1962, Primavera Silenciosa, que denunciaba el problema de los pesticidas, el efecto que tenían sobre la salud humana y también sobre la salud de la naturaleza. Porque al final no es posible un hombre sano en un planeta enfermo. Lo que afecta a la naturaleza, en este caso los contaminantes químicos, afecta también tarde o temprano a la especie humana. Y eso es lo que está pasando. Uno de los principales retos ambientales y sanitarios a los que en estos momentos se enfrenta la humanidad es lo que dice la comunidad científica, es la contaminación química. Ahí estamos asistiendo desde hace unas décadas al auge de una serie de problemas de salud que Ujú. en mayor o menor grado, unos más, otros menos, y con frecuencia también participando otros factores que influyen, tiene que ver con la exposición a contaminantes químicos, ¿no? Estamos viendo cómo crece el cáncer, cómo crecen las enfermedades autoinmunes, cómo cada vez hay más infertilidad, cómo antes prácticamente no había alergias y ahora los Es porcentajes de brutal, población ¿eh? que la tienen son descomunales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una parte de este problema se debe a la contaminación química y también una parte del problema de la pérdida de biodiversidad. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede con la polinización, es decir, con Ajá. las abejas y otros insectos polinizadores, que como todo el mundo sabe, pues ha sido vinculado a este problema por la ciencia, a el uso de una serie de insecticidas, ¿no?, que se usan de manera masiva en la agricultura mundial, ¿no? Entonces es un problema muy grave y por eso, como estaba bastante desatendido, pues juzgué oportuno centrarme en él. Problema muy grave y que tenemos pues, por todos lados. Es que has hablado de, bueno, sustancias tóxicas, de pesticidas, pero está en cosas que tocamos, en lo que comemos, en lo que respiramos. Es que estamos hablando de, no sé, serán miles y miles de sustancias y creo que se están fabricando y patentando nuevas sustancias todos los días. De alguna manera, no sé si es muy bestia lo que voy a decir, pero se podría de alguna manera afirmar que el ambiente que tenemos ya está, digamos, invadido por una química tóxica artificial. No sé hasta qué punto, pero desde luego en un grado muy alto, ¿no? Sí, no, es un hecho. O sea, eso lo que comentas no es ninguna, ninguna exageración. A lo largo de millones de años, en la historia evolutiva, los seres vivos hemos ido evolucionando por mor de una determinada química. La química, podemos así llamarla, de la biosfera, ¿no? Ajá. La química de la naturaleza, una serie de sustancias presentes en la naturaleza y también en estos organismos, que es la química que hasta hace no mucho existía únicamente. Y de un tiempo a esta parte, singularmente con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido un boom enorme de la industria química.
Si en 1930 en todo el planeta se producían únicamente 1 millón de toneladas de química sintética, ese 1 millón de toneladas se habían convertido ya en el año 2000 en 400 millones de toneladas de química sintética. Y cada 10 años casi viene a duplicarse el negocio químico. Pero ¿por Con lo qué cual, hace en el falta 2010 ya serían unos 800 millones, en el 2020 sería ya el doble, y la tendencia futura es a que cada vez haya más producción, más volumen de producción de química sintética. Es un volumen de producción tremendo. ¿Y esto a qué Y no, atiende? y no solamente, espera, y ahora te Ajá. contesto a una otra pregunta, ¿no? Pero no solamente el volumen, es también el número de sustancias. Hasta hace poco se pensaba que había en circulación en el planeta un poco más de 100.000 sustancias químicas sintéticas, que no existían en la naturaleza y que el hombre había creado. Cada año, por cierto, se crean miles de nuevas sustancias químicas y se introducen en el mercado, ¿no? Y eventualmente en el medio ambiente. Y esto es lo que se pensaba hasta hace poco, que había algo más de 100.000 sustancias químicas. Sin embargo, de esa enorme cantidad de sustancias, lo que decían los científicos es que no se había estudiado la inmensa mayoría de ellas acerca de sus posibles riesgos para la salud humana o para el medio ambiente. A lo mejor ni un 1% de esas sustancias. Pero la cosa es aún peor, porque hay una estimación científica reciente que nos dice que no eran cerca de 100.000, algo más de 100.000 sustancias químicas sintéticas, sino que son más de 350.000. Es decir, un enorme volumen de producción de la química sintética y una enorme cantidad de sustancias químicas diferentes que estamos introduciendo en nuestro medio. Claro, lo que te decía antes, con esas cifras tan apabullantes, es ¿por qué tanta producción y de tantas sustancias? ¿A qué atiende? ¿Qué necesidades cubre? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Bueno, pues hemos creado una sociedad que depende de la química para todo. Eh, a veces innecesariamente. Por ejemplo, los pesticidas sintéticos, perfectamente se podría producir en la agricultura sin utilizarlos. De hecho, en el planeta hay decenas de millones de hectáreas de agricultura ecológica que producen sin usar esos pesticidas. Sería muy fácil si se quisiera, si hubiera voluntad política de ello y no hubiera tanta resistencia por parte de las multinacionales que venden estos venenos agrarios, sería muy fácil pasar directamente a que la mayor parte de la agricultura o toda la agricultura mundial fuera ecológica. Y con eso se eliminaría esa parte de la química sintética nociva, ¿no? Pero, claro, la química se integra, la química sintética, en muchas más cosas. No quiere decir que toda la química sintética sea mala, pero sí se sabe que hay, y de ello hay miles de estudios científicos, hay muchísimas sustancias dentro de esa química que son perjudiciales y otras muchas que no se han estudiado que también pueden serlo, con bastante probabilidad, ¿no? La química pues va a los plásticos, por ejemplo, ¿no? Los Ujú. plásticos que han inundado nuestro planeta. Y en Estamos sus océanos. plastificando nuestras vidas y plastificando el planeta. Por ejemplo, eso que comentas de los océanos, ¿no? Donde esos trozos de plástico se van fragmentando, se convierten en micro y en nanoplásticos que pasan a los organismos marinos y a través de la cadena alimentaria finalmente llegan a nosotros. Esos plásticos, que la gente puede pensar que son algo inerte, con una composición muy sencilla, nada más lejos de la realidad. Hace no mucho publicaba la Agencia de Protección Ambiental Ujú. de Dinamarca, la EPA danesa, un informe, ¿no?, sobre las sustancias químicas que puede haber en los plásticos. Y decía que en los plásticos puede haber 132 sustancias o grupos de sustancias con propiedades tóxicas. Hay que darse cuenta que un plástico, por ejemplo, para que el plástico pues no lo deteriore la luz solar, pues le emplean unas sustancias que son filtros ultravioleta, que en algunas ocasiones, en muchas, pueden ser sustancias disruptoras endocrinas, alteradoras hormonales, es decir, perjudiciales para la salud. Al plástico se le aplica sustancias colorantes, al plástico para que tenga ductilidad, para que tenga flexibilidad, se le aplican también sustancias como por ejemplo los famosos talatos, que son reblandecedores del plástico, en fin, infinidad de sustancias que se pueden añadir a los plásticos y que estos con frecuencia pueden liberar en pequeñas cantidades y pasar a los organismos vivos. Y estas sustancias muchas veces, como sucede con aquellas que son alteradoras hormonales, pueden tener efectos a muy bajas concentraciones.
Pero luego están los productos de limpieza, están las pinturas, están productos que se emplean en casa, por ejemplo, de limpieza, que no sabemos qué sustancias contienen, algunos ambientadores, infinidad, los textiles también pueden tener infinidad de sustancias. Entonces, bueno, hemos metido la química sintética en el centro de nuestras vidas, hay unos enormes negocios metidos en ello, y lo lamentable es que no se está haciendo caso de la voz de la ciencia. La ciencia nos está alertando de los riesgos de las sustancias químicas, pero las industrias tienen su propia ciencia, entre comillas. Son los laboratorios que ellos pagan para que hagan estudios de toxicidad, que nos dicen que no pasa nada, que todo está controlado y que nada, que se puede seguir. ¿Y las autoridades independientes, las autoridades de control, como esta EPA que me has dicho danesa o la FDA de Estados Unidos o las instituciones europeas que se supone son independientes de la industria, cómo operan para evitar? Porque yo entiendo que es lo que llegue un laboratorio privado y que diga que su sustancia es totalmente inocua. Pero ahí están las autoridades competentes, dependiendo de dónde hablemos, ¿no? Si es Europa, Estados Unidos o donde sea, que deberían de estudiarlo, ¿no? De forma independiente y rigurosa. Bueno, en Estados Unidos está, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA de Estados Unidos. En Europa está la ECHA, la Agencia Europea de Productos Químicos, y también, en cuanto a los contaminantes químicos que puede haber en los alimentos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Pero el comportamiento de estas agencias deja mucho que desear, siendo muy suaves. Hay que decir que se han denunciado, por ejemplo, por el Tribunal Europeo de Auditores, por el Defensor del Pueblo Europeo y por otras entidades, flagrantes conflictos de interés en algunas de estas agencias. Es decir, gente de la industria que está en los paneles de expertos que deciden qué nivel es seguro de exponerse a una sustancia, si hay que prohibir o no hay que prohibir una sustancia. Bueno, pues están infiltrados esos paneles de expertos o supuestos expertos por gente de la industria, ¿no? Puertas giratorias, puertas giratorias estamos hablando, ¿no? También hay puertas giratorias, y no solo puertas giratorias, sino simplemente gente de la industria que está metida en esos paneles, ¿no? Que luego no sé si volverán en algún caso o no a esas industrias, que en ese caso sería puerta giratoria, ¿no? Pero que en cualquier caso, como digo, están, ¿no?, en esos paneles, y eso es algo lamentable, ¿no? Porque es como poner el zorro al cuidado de las gallinas, ¿no? Literalmente. Y luego otro aspecto relevante es que buena parte de los datos en los que las agencias reguladoras, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, se basan para evaluar el riesgo de las sustancias tóxicas, proceden de la propia industria. Son datos pagados por la propia industria. Es decir, datos por sí mismos ya nacidos en un flagrante conflicto de interés. Porque claro, hay un refrán que dice que el que paga manda. En inglés esto se llama el funding effect, ¿no? Y bueno, pues eso. El hecho de que una buena parte de los datos en los que se basa la EFSA u otras autoridades para decir que es seguro o no, procedan de la propia industria interesada en que una sustancia determinada se comercialice, pues obviamente es algo muy llamativo y es algo ciertamente escandaloso. Una pregunta. Son muchas más cosas que se podrían decir. Entonces, no hay, por ejemplo, porque yo creo que mucha gente que te esté escuchando dirá, pero no hay algo así como laboratorios independientes públicos que hacen sus propios estudios sin Claro. algo así. Claro. No es que haya laboratorios independientes públicos, es que hay centenares de centros de investigación, de universidades, con un prestigio enorme, miles de científicos que están generando una evidencia considerable sobre los efectos de las sustancias tóxicas. Lo que pasa es que esta ciencia, la ciencia académica, la ciencia de verdad, las agencias reguladoras, pues no tienen a bien hacerle el caso debido. Directamente. Directamente se tiran a la papelera no 100, ni 200, ni miles, sino decenas de miles de estudios científicos que alertan de los riesgos de las sustancias tóxicas generadas estas investigaciones, estos estudios, pues por los primeros espadas de investigación de cada campo concreto. Por ejemplo, la Endocrine Society, ¿no?, la sociedad endocrina, donde están miles de científicos de todo el mundo. La entidad científica de referencia en las enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con las hormonas, reiteradamente ha denunciado
estudiado los efectos de los contaminantes químicos, ha pedido que se hagan una serie de cosas y las autoridades no han hecho ni caso. Y esa es la situación, que por un lado está la ciencia de verdad y por otro lado la ciencia, entre comillas, la ciencia de la industria en la que se basan las agencias reguladoras de manera dominante. Y hay que decir, cuando digo ciencia, entre comillas, que, por ejemplo, una de las cosas básicas para que un estudio científico pueda ser denominado como tal, para que pueda ser considerado de verdad científico, es que ese estudio se publique en una revista. Esto es lo que pasa con estos miles y miles de estudios a los que me estoy refiriendo, que se publican, por de la ciencia académica, en revistas de prestigio, revistas científicas. Ajá. Y entonces, cualquier científico del planeta puede revisar ese estudio, ver si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si comete algún error, puede refutar o puede confirmar los resultados, puede incluso profundizar en algún aspecto que en ese estudio a lo mejor no se haya profundizado. Esto es básico para que cualquier estudio pueda ser considerado un estudio científico. Pues bien, esos estudios, esos datos de la industria, en los que principalmente se basan las agencias reguladoras, con mucha frecuencia son datos secretos, confidenciales. No se publican, no son revisados por la comunidad científica. Consiguientemente, dudo mucho que a eso se le pueda llamar científico. Y cabe preguntarse, entonces, si es dudosamente científico aquello en lo que muchas veces, con frecuencia y de manera dominante, se basan las agencias reguladoras, si no se puede denominar científico. ¿Y qué alegan? ¿En qué se están basando las agencias reguladoras? ¿Qué alegan para ese secretismo? ¿Secreto comercial? ¿Protección de datos? Sí, básicamente son cuestiones de supuesto secreto comercial, de lo que se está abusando extraordinariamente, ¿no? Una industria puede decir, no, pues es que estos estudios pido que sean confidenciales. Eso lo ven solo los 4 expertitos, o expertitos entre comillas, la agencia del panel de expertos o quien sea, y ya está, no lo puede evaluar la comunidad científica. Y en base a eso se toman las decisiones. Es una situación escandalosa realmente, está siendo reiteradamente denunciada por la comunidad científica, pero de esto no se entera casi nadie. Madre mía, y el panorama que vamos a entrar a profundizar un poco más, pues es desolador, porque esto provoca que haya pues este ambiente tóxico, este ambiente dominado por sustancias tóxicas en campos muy amplios. Si quieres vamos a profundizar un poquito más en, por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Hablando de esa Primavera silenciosa de Rachel Carson, que quizás es una de las obras que inaugura el ecologismo moderno, porque es muy interesante, has empezado con una afirmación muy potente, ¿no? Y es que no hace falta, ¿no? Los pesticidas no son necesarios, ¿no? De hecho, muchas instituciones ya hablan directamente de que, bueno, creo que la Unión Europea lo ha llegado a decir, que hay que apostar por la agricultura ecológica, ¿no? Pero no se consigue y todavía nos siguen vendiendo la moto de la revolución verde y todavía hay grandes magnates y grandes poderes económicos detrás de los pesticidas, ¿no? Claro, la pregunta sería entonces si es verdad que no es necesario, y eso de primera, y luego, pues si quieres, vamos a profundizar un poco en qué enfermedades causan estos pesticidas que encima no son necesarios. Bueno, o sea, que no son necesarios es algo absolutamente evidente. Antes comentaba, ¿no?, que en el mundo hay decenas de millones de hectáreas que producen sin pesticidas y producen perfectamente. Y hay que decir que hay informes de las Naciones Unidas, de la FAO, etcétera, que son muy claros, que dicen que el modelo de agricultura, el modelo de la revolución verde, de la agricultura industrial basada en la química sintética, es un modelo fracasado. De hecho, si miramos los datos, por ejemplo, del hambre en el mundo, supuestamente la revolución verde era para salvarnos del hambre en el mundo. Bueno, que sigue habiendo la misma cantidad de cientos de millones de personas que tienen problemas de hambre, es decir, que no han remediado el hambre. Pero es que además resulta que esta agriincultura, hay que ser propio con términos, y llamar agricultura a esta agricultura industrial basada en la química, pues es hacerle un favor excesivo. Esta agricultura basada en la química
tiene una serie de características, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, terminar con la polinización con los pesticidas, ¿no? Que esto, pues, infinidad de estudios científicos hablan de ello, ¿no? Bueno, pues si acabas con la polinización o mermas la polinización, estás acabando precisamente con uno de los principales factores que hacen productiva a la agricultura, porque muchos de los cultivos más rentables del planeta dependen de la polinización en mayor o menor grado. Luego, de productividad, si te vas a cargar la productividad cargándote la polinización. Además, el uso de pesticidas genera también lo que se llaman plagas secundarias. ¿Qué son las plagas secundarias? Pues que hay una serie de organismos que no son plaga, pero que cuando se usan los pesticidas, como los pesticidas eliminan a sus enemigos naturales, pues esos organismos pues proliferan y se convierten en plaga. Es decir, que al uso de pesticidas, para acabar supuestamente con una plaga, que habrá que ver si es plaga o no es plaga, porque muchas veces se utilizan hasta de manera preventiva, sin que haya plaga alguna, pero es que además se generan resistencias y muchas Claro. veces los organismos plaga no acabas con ellos, pero es que resulta que además te cargas a los enemigos, no solo a lo mejor de ese propio organismo plaga o supuestamente plaga, sino que te cargas también a los enemigos de otros seres que no eran plaga, pero que entonces se convierten en plaga, con lo cual generas un ciclo vicioso donde tienes que estar echando cada vez más pesticidas para más y más plagas y cada vez, además, por la aparición de resistencias, con menos éxito. Contaminas también las aguas subterráneas y hay que darse cuenta de que las aguas subterráneas son el 97% de las aguas en estado líquido que hay en los continentes. Son importantísimos. Y más ahora. Con los fertilizantes, por un lado, y con los pesticidas, se están contaminando inmensos acuíferos en nuestro planeta. Y muchas veces los acuíferos, por ejemplo, pueden tener aguas fósiles, es decir, aguas que llevan ahí miles de años. ¿Y quién es capaz de limpiar, de descontaminar luego esas aguas que se pueden polucionar con este modelo de agricultura, ¿no? Además, empobrecen los suelos. ¿Qué tipo de agricultura? Está empobreciendo los suelos, es decir, restándoles productividad. Con lo cual, de seguir así, al final, y esto no es que lo diga yo, esto es que lo dicen, pues, por ejemplo, los informes, aparte de los de la FAO, de las Naciones Unidas, pues, por ejemplo, de la Universidad de Berkeley, y con estudios que se han realizado. Es realmente una calamidad este modelo de agricultura, que por otro lado, no hay más que ver las movilizaciones del sector agrario. Ahí está. Si uno va por Castilla, te encuentras donde antes había pueblos llenos de vida hace décadas, pueblos con 4 viejos. Se está despoblando el campo. La agricultura industrial está arruinando el mundo a millones de agricultores. O sea, no es rentable. Es más rentable la agricultura ecológica, al margen de sus efectos. Datos de la FAO, por ejemplo, hablaban de que por cada euro que una persona invierte en comprar un producto convencional, no ecológico, la sociedad en su conjunto tiene que invertir otro euro en problemas que se causan al medio ambiente y otro euro en problemas que se causan a la salud humana. El O sea, doble. es absolutamente ruinoso seguir Fíjate. apostando por este modelo que además enriquece solo a unos pocos y arruina a la mayoría. ¿Qué ha pasado o está pasando con el campo, por ejemplo, en la India, ¿no? Que ha habido casos de suicidios de agricultores, ¿no? Sí. Bueno, en la India lo que ha pasado es, por ejemplo, en este caso concreto que comentas, ¿no? Pues que se les prometió una productividad maravillosa y que se iban a hacer millonarios los agricultores con una planta transgénica, se metieron en créditos y finalmente es una planta muy buena y muy resistente para la sequía. Sí. Y al final era una auténtica porquería, ¿vale? No sé cómo se llama, es una poesía. Pues eso. O sea, realmente, ¿qué pasó? Pues que tristemente estos agricultores se arruinaron Claro. y se suicidaron. Y por cierto, uno de los principales, si no el principal sistema de suicidio en el mundo, es la ingestión de pesticidas. Es lo que tienen a mano muchos agricultores en países en vías de desarrollo como
forma de quitarse la vida. Madre mía, esto ya es estremecedor el dato, que esta forma de suicidio sea. Al final es también muy simbólico, ¿no? Tanta ruina es como que sirve para la muerte vamos, sí, directamente es mortal, si quieres, es mortal de necesidad, ¿no? Caso tremendamente brutal y yo creo que es una metáfora tremendamente simbólico. Si quieres también profundizar un poquito, que hay muchas sustancias tóxicas, si profundizamos en todas, pues podemos tirarnos aquí horas, pero es verdad que, como tú bien decías, a más, es que los pesticidas son muy malos para la salud humana, que están ligados a muchos problemas de enfermedades que sufrimos y que tienen que ver precisamente con esa presencia de pesticidas en lo que comemos. Claro, sí, porque además hay que darse cuenta que podemos pensar en un agricultor convencional, no ecológico, que fumiga y que, bueno, se puede exponer de una manera particularmente intensa a estos venenos agrarios, ¿no? Claro. Pero esos son casos concretos, ¿no? En la población general, gente que vive en ciudades, etcétera, en la mayor parte de la población, la principal vía de exposición, según dice la ciencia, Ajá. a los pesticidas es la alimentación. Es decir, nos llegan esos residuos de pesticidas que persisten en las frutas y en las verduras, nos llegan a veces en bajas concentraciones. Y con esto de que llegan en bajas concentraciones y que se cumplen los niveles legales, ¿no? Ya. Quieren comentar las agencias reguladoras y las industrias que venden los pesticidas que no pasa nada y que todo está solucionado, ¿no? No dicen, no, es que hemos establecido el nivel legal supuestamente seguro de que usted se exponga a este pesticida, por ejemplo, al glifosato, ¿no? O al Ujú. dimetoato, o al clorpirifos, que hace poco se prohibió en la Unión Europea, o a cualquier otro, ¿vale? Pero hay una trampa, hay Ujú. una trampa, aparte de otras muchas que podría citar. Eh, es que el sistema de evaluación del riesgo de las sustancias tóxicas en todo el mundo se basa en una premisa falsa, que es que una persona se expusiera solo a esa sustancia y a ninguna otra en ese momento. Es decir, evalúan el riesgo de que tú te expongas solo al glifosato, a esa concentración, pero solo al glifosato. Pero hay un problema, es que en una sola fresa, en una sola manzana, en una sola pera, en un solo melocotón, puede haber a la vez, en una sola pieza de fruta, varios pesticidas al mismo tiempo. Ya Y tú te ves. expones a esa mezcla. Y es evidente que no es lo mismo exponerse a una sola sustancia que exponerse a una mezcla de ellas. Como no es lo mismo, por ejemplo, que un boxeador boxeara con sus adversarios de uno en uno, A que 15. se enfrentase a 40 a la vez, ¿no? Claro. Bueno, pues eso tan evidente, tan de cajón, tan sencillo que cualquiera puede comprender, no lo tienen en cuenta las agencias reguladoras. Que nos están diciendo, basándose en una situación ficticia, que nunca, nunca, nunca se da en la vida real, que es que nos expusiéramos solo a una sustancia y no tuviéramos ninguna otra en el cuerpo en ese momento, nos están diciendo, basándonos en eso, que no se corre riesgo. O sea, realmente es algo, en fin, Claro, ¿no? precisamente estábamos hablando de que vivimos en un ambiente tremendamente contaminado, repleto, dominado casi, te diría yo, por sustancias tóxicas que nos rodean en todos nuestros ámbitos de la vida, y en cambio la toxicología oficial parte de esta premisa de la única sustancia y elude profundizar en esto del efecto cóctel, que es lo normal, básicamente. Sería muy complicado, por otro lado, eh, estudiarlo, porque claro, estamos hablando, por ejemplo, si habláramos solo de pesticidas, ¿no? Estamos hablando de que en una sola fresa, en una pera, en un melocotón, puede haber varios pesticidas. Pero es que en esa comida, pues Claro, te habrás comido una ensalada que a su vez en la lechuga, en el maíz, en todo lo que pueda tener la ensalada, puede haber cada cosa tener sus pesticidas. Pero es que además, antes te habrás ingerido otros alimentos que puedan tener a su vez u otros pesticidas u otras sustancias químicas tóxicas. Y además, también puedes haber usado un de ser personal que a través de la piel te haya hecho ingresar otros contaminantes. O puedes haber bebido agua que pueda tener a su vez otros contaminantes. Es decir, que en un momento dado en el organismo se pueden dar cita simultáneamente pues una impredecible mezcla de sustancias.
Y se hizo una evaluación científica, por ejemplo, ¿cuántos estudios científicos habría que hacer para evaluar el riesgo de exponerse a las sustancias de 3 en 3 y solo de 1000 sustancias? Harían falta 166 millones de experimentos. Solo de 1000 sustancias y solo de 3 en 3. En definitiva, que aunque se trate de trasladar la idea de que todo está perfectamente controlado y que existe una certeza acerca de la ausencia de una serie de riesgos, lo que realmente hay es un enorme grado de incertidumbre. Y si las autoridades fuesen honradas, lo que deberían de trasladar a la población es la verdad. Es decir, esta incertidumbre de que no se sabe realmente si es seguro o no exponerse a una serie de sustancias. Y que, bueno, luego la población pues asumiera o no asumiera los riesgos, se tomaran las decisiones que hubiera que tomar o no se tomase. Pero que se diga la verdad, ¿no? Lamentablemente, esto no está sucediendo. Carlos, hay que insistir además que hablamos de sustancias que según estudios científicos, que no estamos diciendo que a lo mejor hay un riesgo, que podría haber un riesgo, no, es que muchísimos estudios científicos ya vinculan directamente esas sustancias a enfermedades. O sea, es que eso ya está sobre la mesa. Claro, si es que la literatura científica sobre estos temas es enorme. Sobre, por ejemplo, sustancias que alteran el equilibrio hormonal, los científicos llaman disruptores endocrinos, hay decenas de miles de investigaciones científicas realizadas. Bisfenol A, Decenas de miles. talatos, todos estos que se habla tanto de ellos. Y una cosa que nos comentan claramente es que sobre estas sustancias que actúan sobre el equilibrio hormonal y especialmente en las primeras etapas de la vida, por ejemplo, un embrión o un feto que se está gestando dentro de su madre, o un niño, ¿no? No está claro que se puedan establecer umbrales seguros, por baja que sea la concentración, por las particularidades que tiene el sistema hormonal. El sistema hormonal actúa a muy bajas concentraciones, no hacen falta concentraciones elevadas de una sustancia para que pueda tener efecto. Pero esto enormemente tardan las administraciones, las autoridades en reconocerlo. Hay un caso reciente, cosa entre comillas positiva, o que a lo mejor no es tan positiva, que es lo que ha sucedido con el bisfenol A. El bisfenol A, la ciencia llevaba décadas advirtiendo de que podía tener efectos a muy bajas concentraciones. Y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las instancias, nos decían que no pasaba, que no era para tanto, ¿no? Afortunadamente, hace poco, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria parece que ha rectificado y ha decidido rebajar 100.000 veces, Nada más. 100.000 el nivel que considera ahora seguro. El problema es ¿Y lo de qué antes? hacemos. ¿Y lo de ¿Qué antes? hacemos? Hace 2 días Claro. nos estábamos exponiendo a una dosis 100.000 veces superior porque la agencia, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nos estaba diciendo que no pasaba nada. ¿Y cuáles son los riesgos ya estudiados por la ciencia? ¿A qué enfermedades se vincula, por ejemplo, el bisfenol A en concreto? Bueno, pues a infinidad de posibles efectos. Lo ha sido vinculado, por ejemplo, por estudios científicos a la diabetes, a enfermedades cardiovasculares, a efectos reproductivos, por ejemplo, sobre el semen, a quistes ováricos, a algunos tipos de tumores hormonodependientes. En fin, la lista sería muy larga, ¿no? Pero es que además el bisfenol A, además hay otro problema, que es que una vez que con una resistencia enorme y una tardanza de décadas, las agencias reguladoras se deciden a hacer caso a la voz de la comunidad científica, de la ciencia académica, resulta que el bisfenol A se va sustituyendo, por ejemplo, en el interior de las latas de comida, que era probablemente la principal vía de exposición humana a esta sustancia, a través de la alimentación, se va sustituyendo el bisfenol A por otros bisfenoles. Pero, claro, no otros bisfenoles que se haya estudiado debidamente que no causen efectos, sino desde la base de que como no se ha estudiado y no se ha demostrado tan claramente como con el bisfenol A que pueden causar unos efectos, pues los sustituimos
cuando por su estructura química es muy probable que produzca esos efectos. Y de hecho, por ejemplo, datos de la Agencia de Productos Químicos de Suecia ya identificaban decenas de bisfenoles, algunos de los cuales se estaban empleando como sustitutos del bisfenol A, como problemáticos. Esta es otra. Eso se llama sustitución lamentable. Sustituyes una sustancia cuando finalmente se consigue restringir o prohibir por otra que ha sido menos estudiada, pero que es probable que produzca efectos semejantes. Y así funcionan las cosas. La verdad que es un panorama muy desolador. Es verdad que aquí es complicado hablar de noticias positivas, pero sí que hay la parte, digamos, de que podemos afrontar el problema y buscar una solución, que es de lo que aquí tratamos. Es decir, no somos noticias positivas porque hablemos de cosas buenas, sino que hablamos de problemas, pero buscamos soluciones, ¿no? Y en Es este que, sentido, no, es que lo claro, positivo es como el falso optimismo. O sea, exacto. ¿es positivo estar engañado? No, en ¿Es este caso positivo no. decir que lo que está mal está bien? ¿Es positiva la táctica de la avestruz? No. No. Lo positivo es afrontar la realidad, ver los hechos, informarse, conocer la realidad y en base a ello poder, por ejemplo, en este caso, actuar para autoprotegerse, ¿no? Es positivo, aunque parezca lo contrario, porque lo negativo sería decir que todo está muy bien, Que todo claro, sí. está Es lo que dicen las agencias reguladoras, que son muy positivas, están allí, estupendísimo. todo está muy bien. Pero profundizando un poco más en esto, sí que hay una labor en este sentido muy importante. Hablabas, por ejemplo, de cómo se ignora este efecto cóctel. Tú estás preparando un libro que ya hablaremos de él en su momento más en profundidad cuando sea realidad, que precisamente es para paliar este problema de que no se hable del efecto cóctel, ¿no? Que estás trabajando ya en ello y precisamente por eso va a ser muy necesario. Sí, hombre, claro, es que denunciar las cosas que están mal es positivo y eso es lo que yo intento, precisamente para que se llegue a un punto donde las cosas puedan cambiar y es básica la conciencia de la gente. La conciencia, la información es el motor del cambio. Si la gente no sabe que hay un problema, no considera que hay un problema, nunca tomará medidas para resolver ese problema. Entonces, esta es la parte positiva de todo esto, tan horrible en apariencia puede sonar. Y Sí, yo, de hecho, no soy nada pesimista ni nada negativo. Yo creo que cuando hay graves problemas, lo que hay que hacer es afrontarlos todavía con más fuerza. Y cuando más consciente eres de que el problema es mayor, más fuerza pones en su solución. No ha salido un pareado como... muy interesante, muy poético. Pero siguiendo con este tema de tomar medidas, sí que hay cosas que se pueden hacer para luchar contra esto, incluso desde nuestro propio ámbito. Y aquí una de las iniciativas en las que participas, director de Hogar Sin Tóxicos, vamos a poner un momentito aquí se ve, hogarsintóxicos.org. Los que estéis viéndonos por Twitch o en YouTube podéis ver la web. Si no, los que nos estéis escuchando, hogarsintóxicos.org es la web. Y bueno, pues aquí puedes ver, digamos que son recomendaciones para eliminar muchos de los tóxicos de nuestro hogar, pues sala estar, cocina, cuarto de baño, dormitorio, en cada uno de estos ámbitos de la casa, pues prevalece una serie de tóxicos y algunos de ellos, ¿verdad, Carlos? Son fácilmente eliminables por procesos que no son tan costosos y esta sí que es una labor positiva en cuanto a soluciones y en cuanto a cosas que podemos hacer desde nuestro ámbito más privado y más personal para eliminar ciertos riesgos que no es ninguna tontería. Pues sí, y a veces son cosas, la gente piensa, bueno, es que a lo mejor va a salir más caro eh, reducir los tóxicos en casa que seguir pues, simplemente comprando cualquier cosa y utilizándola. Pues no, No. realmente muchas veces es más barato, incluso hay soluciones que son totalmente gratis. Mira, por ejemplo, algo tan eh, básico como simplemente ventilar bien la casa. Cuando se está hablando tanto del COVID, de que era bueno ventilar, por el tema de los virus, ¿no? Pues es que lo mismo sucede con los contaminantes químicos. Hay contaminantes químicos, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles asociados al cáncer y a otro tipo de problemas de salud, que evidentemente se concentran más en espacios cerrados. Bueno, pues simplemente con ventilar ya está reduciendo la concentración de esos compuestos orgánicos volátiles
en el interior de tu casa y consiguientemente no los inhalas, ¿no? Luego te puedes plantear, por ejemplo, qué productos de limpieza utilizas en casa, ¿no? Ujú. Tienes que echar mano de lo primero que veas en un supermercado. Tienes que pensar que oler a química fuerte es oler a limpio. No, lo limpio no huele. No tienes que oler a química fuerte para que quiera decir eso que está la casa limpia. Eh, Puedes, en primer término, reducir la cantidad, si uno mira debajo de un fregadero de cualquier casa y de todos los productos de limpieza diferentes que hay, es enorme, es tremendo. Es que hay, pues eso, fregasuelos para limpiar los muebles, abrillantan, no se sabe qué, para abrillantar metales, desatascadores, limpia inodoros, bueno, de todo tipo de productos diferentes, limpia cristales. ¿Es necesario tanto producto diferente? Bueno, pues primero reducir el número a los esenciales y luego reducir la cantidad de ellos que se usa. Eso sería una primera Ujú. y la menos exigente de las posibilidades, ¿no? Luego es que resulta que en ecotiendas, Ajá. en tiendas de productos ecológicos, hay productos de limpieza que no contienen una serie de sustancias tóxicas y que se puede ir perfectamente a esos productos y con eso nos vamos a liberar de muchos contaminantes en el hogar. Pero es que además hay soluciones todavía más sencillas y todavía más baratas. Ajá. Nuestras abuelas de toda la vida limpiaban la casa con vinagre, con bicarbonato, con limón. Y muchas veces pues, no hace falta hacer una guerra química para como si el suelo de una casa fuera un quirófano, ¿no? Y hubiera que operar a alguien a corazón abierto en el suelo. Hombre, no. Hay un problema que lo denuncian incluso los alergólogos, que es este problema que se denuncia con relación a la hipótesis esta de la teoría de la higiene, ¿no? Que Claro. dice que el exceso de limpieza y de asepsia pues, se afecta al sistema inmunológico de los niños y eso propicia, por cierto, asociado probablemente también a la exposición a sustancias alergénicas, pues que cada vez haya más alergias, ¿no? Junto con otros factores. Entonces, bueno, pues por ejemplo ahí. Luego, ¿es necesario, si hay una hormiga en la casa, eh, imaginar que estamos en la película esta de Charlton Heston, de cuando ruge la marabunta? Y entonces ir ahí y echar ahí, no se sabe qué pesticida, qué insecticida sintético. No, a lo mejor es mejor una guerra inteligente. Por ejemplo, ver que si tenemos cucarachas, pues a lo mejor es porque estamos dejando comida por el suelo. Pues no dejes comida por el suelo, tapa los alimentos. A lo mejor es que resulta que tienen grietas donde hacen sus nidos. Bueno, pues tapa esas grietas. Luego hay una serie de cosas, de productos naturales que pueden servir para ahuyentar algunos de estos insectos. O en el caso de los, o incluso puedes ponerles trampas, por ejemplo, con algo que las atraiga dentro de un carro, con una rampita para que entren y que luego caigan dentro y se rebalan y ahí se quedan o muchas otras soluciones, ¿no? O por ejemplo, con los mosquitos o las moscas, ¿no? Pues se pueden colocar mallas mosquiteras. Ujú. Hay también cosas enteramente naturales como la albahaca y otras plantas que ahuyentan Sí. a estos insectos porque les No les molestan. gusta. Eh, Pinturas, por ejemplo, pinturas que pueden algunas de ellas contener sustancias perjudiciales, pues hay pinturas basadas en aceites vegetales naturales enteramente. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, hoy muchas veces hay marcas de pintura que van de ecológicas porque a lo mejor emiten algo menos de compuestos orgánicos volátiles, que está muy bien, pero no es lo único que a lo mejor habría que mirar, ¿no? Hay algunas marcas de pinturas enteramente ecológicas que hay que mirar muy bien que lo sean, basadas, como digo, en aceites vegetales y otros elementos que no generan tanto problema, que se puede ir a ellas. En fin, las opciones son muchas. Y, por ejemplo, algo muy importante y en lo que yo insisto mucho Ujú. es en la alimentación ecológica, ¿no? Especialmente para los niños, ¿no? Que podrá decir gente, no, es que a veces son productos más caros, bueno, pero también hay un refrán que dice que lo barato sale caro. Sí. Y luego hay además productos ecológicos que muchas veces no son más caros que los convencionales, ¿eh? Y además otra cosa, hay que tener en cuenta, un producto convencional, pensemos por ejemplo en una lechuga cultivada con fertilizantes químicos, que simplemente tienen nitrógeno, fósforo, potasio. Bueno, esa planta crece muy rápido, con mucha agua, pero con menos materia seca, con menos nutrientes. Y hay montones de estudios que muestran que los productos de agricultura ecológica, puesto que crecen en un suelo que realmente es un suelo y no con comida basura, que así se podría denominar a esos fertilizantes químicos, pues tienen más nutrientes, tienen más antioxidantes y alimentan y nutren más.
Entonces, ir a la alimentación ecológica, sobre todo en mujeres embarazadas. Y en niños. En niños sería algo absolutamente clave y perfectamente viable muchas veces. Y si no se puede todo ecológico, pues a lo mejor sí se puede algunas cosas. O en algunos momentos, como por ejemplo el embarazo, ¿no? O sea, hay que ir a la agricultura ecológica, que además es la única agricultura. Lo otro no es agricultura, como antes decía. Lo otro es agricultura. Esta es la única agricultura de verdad y hay que ir a ella. Además, es verdad que los niños son más sensibles a la contaminación química que los mayores, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, son más vulnerables que nosotros en comparación. Sí, por supuesto. Porque los niños, por ejemplo, comen más y beben más en proporción a su Claro. peso y tamaño que los adultos, con lo cual su ingesta relativa de contaminantes es mayor que los adultos. Además, los niños, resulta que todavía en ellos no han madurado los sistemas de desintoxicación del organismo, con lo cual no solo que hicieran porcentualmente una mayor cantidad de tóxicos que los adultos, sino que además los eliminan peor, con lo cual se acumula más en su interior eh, este tema, ¿no? Y claro, siendo además, como de hecho son, más sensibles que los adultos contaminantes, pues es algo que hay que tener muy en consideración, ¿no? Mira, hay un estudio, por ejemplo, unos informes. En el año 2015 publicó la Endocrine Society, la sociedad científica a la que antes me refería, ¿no? Que hablaban del impacto en la salud infantil, en concreto en un aspecto de ella, como es el desarrollo del cerebro, que tiene la exposición a pesticidas, que como antes decíamos, fundamentalmente es a través de la alimentación en la población general. Sí. Y se referían solo a un tipo de pesticidas, a los llamados pesticidas organofosforados, muy empleados en la agricultura de hoy en día. Bueno, pues decía estos informes de la Endocrine Society que cada año en Europa, a consecuencia de esto, se pierden 13 millones de puntos de coeficiente intelectual en los niños en Europa. Y hablamos solo de un efecto, solo de un tipo de pesticidas, y hablamos de la Endocrine Society. Se puede consultar, cualquiera puede consultar los informes perfectamente, ¿no? Entonces, es un tema muy serio. Se podrían hablar de más posibles efectos y de más posibles cosas, pero la gente tiene que ser consciente que el consumo ecológico no es, como a algunos les pudiera parecer, una especie de raro, extraño etnovismo de gente excesivamente preocupada por su salud o por el medio ambiente. No, no, es una necesidad y una urgencia sanitaria que deberían de prescribir en sus consultas los médicos. Algunos médicos en España, como la Solea, de la Universidad de Granada, o como Juan Antonio Ortega, en Murcia, u otros, ¿no? Otros en Estados Unidos, como por ejemplo en la Universidad de Nueva York, Leonardo Trasande, los recomiendan. Pero la verdad es que falta todavía mucha conciencia entre la clase médica acerca de estas cuestiones. Vamos a ir terminando la entrevista, pero antes vamos a recordar, porque es muy interesante, hemos hablado de hogares sin tóxicos, vamos a recordar otra web. Esta es el FODESAM, Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, fondosaludambiental.org, ¿de acuerdo? Sobre todo, bueno, como decía antes, los que nos estéis viendo por Twitch o por YouTube, estáis viendo la web, los que nos estáis escuchando, pues es fondosaludambiental.org. Y bueno, Carlos, desde aquí, desde este Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, desarrollas muchas de tus investigaciones y denuncias, y yo creo que es una entidad a la que se debería de apoyar. Entonces, quedan dos preguntas, esta es la penúltima, y básicamente, pues, ¿cómo podemos apoyar al FODESAM? Bueno, hombre, una manera de apoyarlo es consultar la mucha información que hay ahí, ¿no? Que básicamente ha llevado mucho tiempo reunirla. Es una web que tiene infinidad de entradas, ¿no? De documentos, de estudios científicos, ¿no? Y que lo que busca es, pues, precisamente concienciar a la población, ¿no? Tiene bastantes visitas, pero cuanto más visitas tenga, desde luego, pues mucho mejor, ¿no? Y esa es una ayuda, ¿no? Una ayuda que a la vez de, más que una ayuda al FODESAM,
es una ayuda en sí al que tiene la curiosidad y el interés, ¿no?, de consultar cosas tan importantes como pueden ser estas de las que estamos hablando, ¿no? Y la última pregunta, Carlos, que es la que hago a todo el mundo, simplemente que no queremos que se quede nada en el tintero, de esto que dices, se me ha olvidado decir esto que era muy importante. Entonces la última cuestión es libre, es para que digas lo que deba ser dicho en todo caso y que no se deba callar. Bueno, pues básicamente, como hemos estado denunciando tantas cosas, ¿no?, y esto se llama noticias positivas, decir que por muy difícil que parezca la solución de este tema, todo depende de nosotros. Y que es precisamente como esa frase, ¿no?, que decían que el mundo era peligroso no por los pocos que hacen el mal, sino por los muchos que se sientan a ver lo que pasa. Pues que no nos sentemos a ver lo que pasa. Que no pensemos que el grano de arena que nosotros podamos tener no sirve de nada, porque a veces una sola persona puede cambiar el mundo. Y a lo mejor algo tan sencillo como comprar algo ecológico y no convencional, pues puede hacer que las fuerzas del mercado vayan en un sentido o vayan en otro. Todos podemos hacer mucho, hay que tener fe, hay que tener esperanza y adelante. Un matiz que te voy a hacer, Carlos, que me parece muy importante, porque claro, cuando se hablan de decisiones que tomamos individualmente, ¿no?, como eso, consumir ecológico, hacer algo, cambiar algo en tu vida, parece que estamos hablando de soluciones individuales. No, no, no. Que hagas algo de forma individual no significa que sea individualista, ¿no? Porque las personas que intentamos cambiar las pocas cosas que se pueden cambiar en un mundo que es verdad que es complicado, que, pues que las contradicciones en las que vivimos todo el mundo, ¿no? Pero esos pequeños cambios individuales no son individualistas porque muchas veces hacemos bandera de ellos y se contagian y haces que más gente a lo mejor compre algo ecológico o prescinda de un tóxico que antes usaba. Entonces al final no es algo que simplemente hagas para estar tú bien, no, no, porque de verdad que se contagian estas cosas, ¿no? Y al final es una especie de activismo de las pequeñas cosas que yo digo, que también es importante el otro, por supuesto, y hay que apoyar a los grandes activistas, pero que ese activismo es muy importante y por eso son necesarias pues tus obras, tus libros, como el que vas a sacar, que ya hablaremos de él, o Hogar sin tóxicos o el FODESAN, ¿no? Porque es que es verdad que ese activismo de las pequeñas cosas cambia más cosas de las que imaginamos y muchas veces se contagia mucho más, no siempre, pero que otros activismos, ¿no? Pues llega mucha gente y de verdad que yo creo que sí que provoca cambios, ¿no?, en el consumo muchas veces. Claro, sí, no, además es que hay que actuar a todos los niveles, ¿no? O sea, parece que uno hace una cosa y dice no tiene repercusión, pues sí tiene repercusión. Y luego a lo mejor el que lo vea, pues un hijo tuyo, o que lo vea un familiar, o que se lo digas a un amigo. Claro. En fin, eso al final va creando una malla y a veces es como cuando se tira una pequeña piedrecita en un estanque. Las ondas pueden llegar muy lejos, aunque la piedrecita parezca pequeña. Pues a seguir tirando piedras contra el estanque, Carlos. Encantado de hablar contigo, ya lo sabes. Cuando quieras volveremos a hablar. Y un placer y a seguir porque de verdad aquí pasa gente que pensamos que hacen cosas positivas, pero tu labor es especialmente importante. Muchas gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Nada, ha sido un placer y nada, pues hasta otra.